Bienvenidos a un ciclo más del Círculo Bastiat, ciclo que voy a dedicar a compartir con ustedes mis ideas en torno al gobierno y en concreto voy a proponerles una justificación para la existencia del gobierno que ejerce tres poderes sobre los ciudadanos: el poder para obligar, el poder para prohibir y el poder para castigar. Tres poderes que en manos, vamos a decirlo así, poco escrupulosas, terminan atentando en contra del ejercicio de la libertad individual y del uso de la propiedad privada. Es por eso que creo yo que desde el punto de vista del liberalismo clásico debemos encontrar la justificación a la existencia del gobierno. Hoy, para la mayoría de las personas, la principal amenaza contra su libertad y sus propiedades no proviene del gobierno de algún otro país con el que podría estarse en guerra, o de la delincuencia del suyo, que asesina, secuestra y roba, sino de su propio gobierno. Hoy la principal amenaza que enfrentamos los ciudadanos de todos los países, amenaza en contra del ejercicio de la libertad individual y de la propiedad privada, proviene de nuestros propios gobiernos y de su poder, como ya lo mencioné hace un momento, para obligar, prohibir y castigar, poderes que siempre se utilizan para limitar el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada, que son dos caras, digámoslo de una vez, de la misma moneda. El ejercicio de la libertad siempre implica el uso de alguna propiedad. Dado los tres poderes del gobierno, para obligar, para prohibir y para castigar, que limitan el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada, debemos preguntarnos, y preguntárnoslo en serio, en qué condiciones se justifica que se prohíba dicho ejercicio y dicho uso. ¿Cuándo se justifica prohibir el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada? ¿Sí? Para que esa prohibición no resulte injusta, no viole el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Debemos preguntarnos, en pocas palabras, por la legítima tarea del gobierno. La única, y quiero subrayarlo, la única que justifica que limite el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada. ¿Cuál es la legítima tarea del gobierno? Y esta pregunta plantea otra. ¿Hay una manera objetiva de responderla de tal manera que todo mundo esté de acuerdo? Bueno, eso es lo que voy a intentar en este ciclo del Círculo Bastiat, de presentar una respuesta objetiva que todo mundo acepte a la pregunta: ¿cuál es la legítima tarea del gobierno? Bueno, la respuesta que doy está influenciada por las ideas, en primer lugar, de Federico Bastiat, 1801-1850, y en segundo lugar, por las ideas de Ayn Rand, 1905-1982. Y esta idea que tomo de Bastiat y de Rand es que al gobierno debe permitírsele lo que se le debe permitir a las personas y que debe prohibírsele lo que se le debe prohibir a las personas. A ver, partiendo de una idea de Bastiat y de una de Rand, que en un momento más voy a exponer y explicar, sí, yo he llegado a la conclusión de que al gobierno debe permitírsele lo que se le debe permitir a cualquier persona y que debe prohibírsele lo que se le debe prohibir a cualquier persona. Bueno, ¿cuál es la idea de Bastiat de la que parto? Y cito textualmente al autor francés. Dice Bastiat: la ley es la fuerza y consiguientemente el campo de acción de la ley no debe extenderse más allá del legítimo uso de la fuerza. La repito, la ley es la fuerza y consiguientemente el campo de acción de la ley no debe extenderse más allá del legítimo uso de la fuerza.
Ahora, claro, la pregunta es, ¿cuál es el legítimo uso de la fuerza? A ver, parafraseando a Bastiat, el gobierno es la fuerza, es el poder para obligar, prohibir y castigar. Y consiguientemente, el campo de acción del gobierno no debe extenderse más allá del legítimo uso de la fuerza. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el legítimo uso de la fuerza? Y la respuesta es muy clara, el uso defensivo. En contra de su uso ilegítimo, el ofensivo, violador de derechos. A ver, alguien a punta de pistola quiere robarme la cartera. Uso ofensivo de la fuerza. Si yo me defiendo y evito el robo, eso es un uso defensivo de la fuerza, que es el único que realmente se justifica ante el uso ofensivo de la fuerza. Vuelvo con Bastiat y vuelvo a citarlo. La ley es la fuerza y consiguientemente el campo de acción de la ley no debe extenderse más allá del legítimo uso de la fuerza. Parafraseándolo, el gobierno es la fuerza, es el poder para obligar, prohibir y castigar, y consiguientemente el campo de acción del gobierno no debe extenderse más allá del legítimo uso de la fuerza. ¿Y cuál es el legítimo uso de la fuerza? El defensivo, en contra de su uso ilegítimo, el ofensivo, violador de derechos. Esa es la cita de Bastiat, que parafraseándola me sirve a mí para responder a la pregunta ¿cuál es la legítima tarea del gobierno? Aquella a la cual no puede renunciar sin dejar de serlo. Pero luego está la cita de Ayn Rand. Dice Rand, no puede haber semejante cosa en las leyes o en la moral. Acciones prohibidas a un individuo y permitidas a una muchedumbre. A ver, si a un individuo se le prohíbe robar, a un conjunto de individuos, muchedumbre le llama Ayn Rand, debería también prohibírsele robar. No puede haber semejante cosa en las leyes o en la moral. Acciones prohibidas a un individuo y permitidas a una muchedumbre. Parafraseándola, no debe haber semejante cosa en el comportamiento del gobierno o en los preceptos de la ética o en las normas jurídicas. Acciones prohibidas a las personas y permitidas al gobierno o aprobadas por la ética o las normas jurídicas. Lo repito, no debe haber semejante cosa en el comportamiento del gobierno o en los preceptos de la ética o en las normas jurídicas. Acciones prohibidas a las personas y permitidas al gobierno o aprobadas por la ética o las normas jurídicas. ¿Y cuáles son las acciones que deben prohibirse a las personas y por las cuales debe sancionárselas? Porque de nada sirve prohibir si no se amenaza con un castigo. ¿Cuáles son las acciones que deben prohibirse a las personas y por las cuales deben ser sancionadas? Las que violan derechos. Matar viola el derecho a la vida, esclavizar, por ejemplo, secuestrar, viola el derecho a la libertad individual, robar, viola el derecho a la propiedad privada, violaciones que implican el uso ofensivo de la fuerza y, por lo tanto, el uso ilegítimo de la misma. Y dicho sea de paso, son conductas delictivas por su propia naturaleza las que violan derechos. Matar viola el derecho a la vida, secuestrar viola el derecho a la libertad, robar viola el derecho a la propiedad privada. Ahora, sintetizando a Bastiat y a Rand, al gobierno debe permitírsele lo que se le debe permitir a las personas, el uso defensivo y legítimo de la fuerza, y debe prohibírsele lo que se le debe prohibir a las personas, el uso ofensivo e ilegítimo de la fuerza. A ver, vamos a suponer que usted ve la siguiente escena. Un ladrón a punto de robar a su víctima, a punta de pistola. Ese ladrón
está haciendo un uso ofensivo de la fuerza. O me entregas tu cartera o te pego un tiro. Debería prohibírsele, otra cosa es que el ladrón haga caso a la prohibición, pero de entrada, ¿debería prohibírsele al ladrón esa conducta? Claro que sí. Ahora, vamos a suponer que en el momento en el que el ladrón está a punto de robar a punta de pistola a su víctima, la víctima reacciona con éxito, ¿sí?, a ese robo y neutraliza al ladrón, ¿sí?, por medio del uso defensivo de la fuerza. La víctima está utilizando la fuerza para defenderse del uso ofensivo de la fuerza que está ejerciendo el ladrón. ¿Debería permitírsele a la víctima el uso defensivo de la fuerza? Claro que sí. Claro que sí, porque a ver, el derecho a la propiedad privada implica, entre otras cosas, el derecho a defenderla. Y muchas veces la defensa de la propiedad privada, por ejemplo, en el caso del ladrón que está a punto de robar a punta de pistola a su víctima, supone el derecho al uso defensivo de la fuerza. Al gobierno debe permitírsele lo que se le debe permitir a las personas, el uso defensivo y legítimo de la fuerza, y debe prohibírsele lo que se le debe prohibir a las personas, el uso ofensivo e ilegítimo de la fuerza. ¿Es éticamente aceptable que una persona se defienda de quienes quieren violar sus derechos, asesinarla, esclavizarla, robarla? La respuesta es muy clara. Claro que sí. Es éticamente aceptable. ¿Es éticamente correcto que se use la fuerza de manera defensiva en contra del uso ofensivo de la misma? Claro que sí. Y claro que sí, porque los derechos a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada implican el derecho a defenderlos. Y el derecho a defenderlos quiere decir que nadie debe prohibir esa defensa. ¿Sí? Los derechos a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada implican el derecho a defenderlos, el derecho al uso ofensivo y por lo tanto legítimo de la fuerza. Y el uso defensivo y legítimo de la fuerza, es la legítima tarea del gobierno. Es la legítima tarea del gobierno. ¿Sí? Repito, ¿sí?, las dos frases parafraseadas de Bastiat y Rand. La frase parafraseada de Bastiat: el gobierno es la fuerza y consiguientemente el campo de acción del gobierno no debe extenderse más allá del legítimo uso de la fuerza. ¿Y cuál es el legítimo uso de la fuerza? El defensivo en contra de su uso ilegítimo, que es el ofensivo, el que viola derechos. Parafraseando a Rand: no debe haber semejante cosa en el comportamiento del gobierno o en los preceptos de la ética o en las normas jurídicas, acciones prohibidas a las personas y permitidas al gobierno o aprobadas por la ética o las normas jurídicas. ¿Y cuáles son las acciones que deben prohibirse a las personas y por las cuales debe sancionárseles? Las que violan derechos. Matar viola el derecho a la vida, esclavizar viola el derecho a la libertad, robar viola el derecho a la propiedad. Violaciones que implican el uso ofensivo de la fuerza, es decir, el uso ilegítimo de la misma. Y sintetizando estas dos ideas, y para cerrar esta primera sesión de este nuevo ciclo del Círculo Bastat, al gobierno debe permitírsele lo que se le debe permitir a las personas, el uso defensivo y legítimo de la fuerza, y debe prohibírsele lo que se le debe prohibir a las personas, el uso ofensivo e ilegítimo de la fuerza. ¿Es éticamente aceptable que una persona se defienda de quienes quieren violar sus derechos? Sí. ¿Es éticamente correcto que se use la fuerza de manera defensiva? Sí, porque los derechos a la vida, a la libertad individual y a la propiedad privada implican el derecho a defenderlos, el derecho al uso defensivo y por lo tanto legítimo de la fuerza. Bueno, pues hasta aquí esta primera sesión de este nuevo ciclo del Círculo Bastat.
destinado a responder a la pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno?